capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, hoy queremos sentir el abrigo que tu palabra nos regala. Hoy queremos descansar en la esperanza viva de tu palabra. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos, Señor? Déjanos reposar. Déjanos posar nuestra confianza en la torre fuerte de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, por favor, tome su lugar. Bendiciones para todos. Yo cada vez me siento más contento, más feliz de lo que Dios está haciendo con Templo Victoria. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte sin poder. La muerte sin poder. ¿Por qué? Porque creemos en la vida en el Espíritu. Miren este texto, el que hemos compartido. Hay dos palabras en las que Pablo fundamenta mucho su lógica, pero vamos primero a repasar qué es lo que está sucediendo acá. Yo voy a quedar bien contento si usted se aprende la lección del contexto en el que está hablando Pablo. ¿Sí? Ya con eso, mejor dicho, hicimos mucho. Porque ese contexto en el que está hablando Pablo tiene que ver con nosotros, con nuestra realidad actual. Pablo le está hablando a una iglesia dividida, ¿lo recuerda? Hay dos grupos de personas, ¿sí lo recuerda? Están los judíos y están los gentiles. Y ambos grupos de personas están reclamando, quizás de forma airada, el derecho de servir aquí. Alguna vez le dije que el problema que muchas personas tienen es que no se han dado la oportunidad de descubrir cuánta alegría produce servir. Los gentiles no sabían qué significaba servir, pero como echaron a los judíos, ¿lo recuerda? Que conversamos sobre eso. El emperador Claudio los echó de Roma, así que a los gentiles les tocó asumir la responsabilidad de servir. Y cuando ellos asumen esa responsabilidad, descubren que servir es una cosa maravillosa. Y luego cuando los judíos retornan, empiezan la discusión. Yo merezco servir. Recuerde el argumento principal de los judíos para decir que merecen servir. Yo merezco servir porque yo soy del pueblo elegido de Dios. Y yo estoy circuncidado. Así que yo estoy en la ley. Y el que cumpla la ley se salva. Y los gentiles respondían: no, Señor, porque ya no estamos obligados por la ley. Nosotros somos ahora el pueblo de la gracia. Y en esta discusión intervino Pablo y le está hablando a ambos grupos. Y justo venimos del capítulo precedente, donde Pablo dice: ¿qué vamos a hacer con nuestra naturaleza? Queremos hacer lo bueno, pero finalmente terminamos haciendo lo malo.
¿Qué vamos a hacer? Porque queremos agradar a Dios, pero al final del día sentimos que no le hemos agradado. ¿Cómo vamos a manejar esto? Y luego Pablo hace un giro sorprendente, porque en el capítulo 8, en el texto que estamos iniciando a estudiar, él trae una voz de esperanza. Él termina diciendo: no, estamos en un cuerpo que no tiene por dónde. Sin embargo, él dice: pero gracias a Dios porque nos ha dado la respuesta en Jesucristo. Así termina el capítulo 7. En Jesucristo tenemos la respuesta, solo que no nos dijo cuál era la respuesta. Nos dejó con unos escenarios bien claros. Primero, nos dejó entendiendo que sabemos para qué sirve la ley. ¿Y para qué sirve la ley? Pues para comprender que estoy esclavo del pecado y que estoy muerto. Ya usted comprende que muerte no es simplemente expirar físicamente, ¿cierto? Ya usted comprende que muerte tiene que ver con algo más allá, implica separación. Que no nos podemos confiar. El hecho de que estemos respirando no implica que estemos vivos. Hay personas que respiran y están muertos. Y esa muerte se vive en nuestra cotidianidad, sobre todo en nuestra intimidad. Cuando esté frustrado porque quiere acercarse a su hijo o a su hija o a su cónyuge o a su padre, siente que algo se lo imposibilita, y es, por ejemplo, un resentimiento. Cuando usted quiere ver en casa un ambiente de armonía, pero sabe que cuando llega van a empezar las discusiones. Cuando llega van a empezar los desaires. Cuando usted sale a la iglesia o a otro escenario y encuentra una familia abrazada, y usted dice: ay, si así fuera mi familia. Cuando usted abre el Facebook y ve personas felices en esas fotos, y usted dice: ¿quién sabe si son felices? Porque yo también publico fotos y yo no lo soy. Entonces te das cuenta que estás muerto, o que por lo menos la muerte está rondando por allí. Y por supuesto que queremos que esa muerte no esté. Seguramente usted es de las personas que en algún momento ha dicho: yo no quiero estar enojado con esta persona. Yo no quiero estar enojado con mi pareja, o con mis hijos, o con mis padres, o con mis hermanos. Yo no quiero. Pero ¿cómo hago? La rabia que tengo adentro es más grande que yo. Pero ¿cómo perdono lo que me hicieron? Y ahí es donde te das cuenta que la muerte tiene mucho poder. Y te das cuenta que la muerte en oportunidades te supera. Por eso Pablo exclama en el capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el capítulo 7 Pablo nos deja con una muerte empoderada. Tiene mucho poder sobre mí o sobre usted. No es mucha la esperanza que podamos reunir más allá de una frase que sí despierta algo de ilusión: gracias, Señor, porque en Jesucristo hay respuesta. Oh, qué bueno. Qué bueno que en Jesucristo hay respuesta. Pero ahora en el capítulo 8 Pablo comienza a decirnos algo que es bien sorprendente. Él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces viene Pablo a utilizar dos términos que tenemos que comprender, porque él dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ninguna condenación hay para los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Permítame leerle ese mismo texto, pero en una versión diferente. ¿Qué le parece? Esta vez se lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Dice así, póngame atención: por lo tanto,
los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay dos palabras que Pablo menciona repetidamente en este texto. Carne es una, espíritu es la otra. ¿Lo notó? Esas palabras nos la tradujeron así, carne y espíritu, pero en griego la transliteración en griego para carne sería sark. Mire cómo se escribe carne o sark, se escribe así, eso, sark, ¿la ve? Y sark literalmente significa carne, literal, significa carne. Cuando nosotros hablamos de carne, el término literal hace referencia a músculos. Eso es lo que usted va a comprar cuando va a una carnicería, ¿cierto? Carne hace referencia a todo esto que conforma nuestro cuerpo humano. De hecho, cuerpos vivientes, si se quiere. Pero Pablo le da sentidos distintos a esa palabra sark. Y entender esos sentidos nos va a ayudar un poquito. Primero, Pablo comprende ese significado literal, carne, y lo usa. Él lo usa también. En su sentido literal, Pablo en Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Qué es lo que dijo Pablo? No es judío el que se circuncida el prepucio del pene. Está hablando literalmente de carne. ¿Me sigue la idea? Así que él a veces usa esa expresión. Bien. Pero luego también utiliza carne para darnos a entender nuestra forma de ver las cosas, nuestra manera de percibir al mundo, es decir, el punto de vista humano que tenemos. Y eso usted lo encuentra cuando Pablo dice en Romanos 9:8: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? No los que son hijos según un punto de vista humano. Lo mismo está expresando en Romanos 1:3. Cuando habla de Jesucristo, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y según la carne habla de punto de vista humano. Así que dése cuenta que Pablo sí entiende la idea de carne como carne, pero ahora está intentando demostrarnos carne como punto de vista. Su forma de pensar y mi forma de pensar humana, Pablo lo llama una manera de pensar carnal. O si se quiere, catasarca es la expresión que él utiliza para hablar del punto de vista humano. Catasarca, ¿lo ve? Cuando Pablo usa la expresión catasarca, siempre implica
que está considerando las cosas desde el punto de vista humano. Entonces él puede decir, o yo puedo decir, a ver, desde mi carne es imposible dejar de pecar. ¿Qué expresé? Básicamente dije, desde mi catasarca, mi punto de vista humano, no se puede dejar de pecar. ¿Me va siguiendo hasta acá? Pero hay una tercera manera como Pablo ve la carne, y a mí me interesa mucho esta, y entonces es carne como naturaleza humana. Carne como naturaleza humana se refiere a todo lo que nos ata a este mundo en lugar de a Dios. ¿Sí? Todo lo que al ser humano, sarc es todo lo que el ser humano es aparte de Dios y de Cristo. Eso vendría a ser carne. Por ejemplo, Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿sí?, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué me está diciendo Pablo allí? Mientras estábamos viviendo alejados de Dios, mientras todo lo que nos rodeaba aquí estaba lejos de Dios, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Entonces vayamos entendiendo cosas. ¿Cuándo la muerte tiene poder sobre usted y cuándo tiene poder sobre mí? En principio, cuando yo estoy alejado de Dios. ¿Me va siguiendo? Hay una relación muy sencilla acá. Mientras más lejos estés de Dios, más poder tiene la muerte. Se lo voy a repetir. Mientras más lejos estés de Dios, más poder tiene la muerte. Y recuerde que esa muerte va reflejando su poder, porque ya me va a ser muy difícil perdonar. Ya me va a ser muy difícil aceptar al otro. Me va a ser muy difícil olvidar lo que pasó. Me va a ser muy difícil reconocer que necesito reconciliarme. Mientras más lejos estoy de Dios, menos me importa reconciliarme. Mientras más lejos estoy de Dios, más termino diciendo, pues que me pida perdón Él. Él fue el que me ofendió. Pues hasta que no me haga una mirada, yo no le digo nada. ¿Me está siguiendo? Entonces, porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza humana, nuestra manera de pensar hace que la muerte tenga más poder sobre nosotros. Ahora, miren lo que dice Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no andar conforme a la carne significa no andar conforme mi manera de pensar o conforme todo aquello que no es Dios ni el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios me dice que debo perdonar 70 veces 7. Y el Hijo de Dios me dice que debo guardar mi corazón. ¿O no? Pero cuando yo hago cosas contrarias a eso, básicamente estoy reflejando que hay una señal de distanciamiento. Fíjese que los que están en la carne, dice Romanos 8, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando de incapacidad. Incapacidad quiere decir no puedo, no soy capaz. El que está conforme a la carne no encuentra la manera para agradar a Dios. Por eso cuando estamos conforme a la carne, encontramos tan difícil cosas
que Dios nos pide? ¿Qué nos pide Dios? Dios te pide y me pide ser perfecto, ¿cierto? Pero en su facto nuestra mente bien carnal dice: eso es imposible. Ahora la pregunta es, respóndamelo usted: ¿está o no está en la Biblia que Dios quiere que seamos perfectos? ¿Sí o no está? O les digo dónde está el texto. ¿Ah? ¿Qué hacemos con Mateo 5:48? A ver, ¿qué hacemos con esa cita? ¿Está? ¿Qué dice Mateo 5:48? Mateo 5:48 dice: sean ustedes perfectos como Judas, que me va a entregar, ¿cierto? Así dice. Dice así. Como que no les veo cara de convencimiento. Hay como que dice: sean ustedes perfectos como Pedro, que me va a negar, ¿cierto? Así sí dice. ¿No? No los veo muy convencidos. Oh. Entonces, ¿cómo dice? Pero yo leo un texto de esos y mi manera carnal de pensar dice: ahí está hablando de que el Padre me ve perfecto porque me ama. Aquí tienes que empezar a afinar cosas, porque si quieres vencer la muerte, entonces tienes que empezar a asesinar tu carne. Y no estoy hablando de carne física, no falta el que ya está pensando en buscar un cuchillo para cortarse. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si quieres vencer la muerte, tienes que empezar a dejar de pensar humanamente y hay que empezar a pensar con la mente de Cristo. ¿Alguien está aquí o no? Entonces, si Jesús dijo que seamos perfectos, tengo dos caminos. Uno, decir nah. O dos, decir: pues si Él lo dice, se puede. ¿Cómo? Necesito descubrirlo, pero se puede. ¿Está aquí o no? Entonces, ¿qué camino va a tomar usted? Porque para que la muerte no tenga poder, hay que empezar a atacar la carne. ¿Alguien acá? Ahora, si el Señor nos llama a cosas tan complejas en escenarios diversos como el perdón, se refleja entonces que nuestra manera de pensar es carnal cuando decimos: es imposible perdonar esto. Yo esto no perdono, esto también, pero esto no. Y volvemos al mismo escenario donde tengo dos opciones: o sigo diciendo que es imposible, que no es el pensamiento de Jesús, o acepto por fe que Él me está diciendo que se puede y ahora mi propósito es descubrir cómo. Pero camino en que sí se puede y voy a trabajar en lograrlo. La pregunta está en pie: ¿quiere vencer el poder de la muerte? Porque la decisión termina recayendo sobre usted y sobre mí. Algunos todavía están derrotados en la muerte, otros han logrado victoria sobre ella. Algunos están arrastrando las secuelas de una muerte que les ha esclavizado. Otros son cada vez más libres. ¿En dónde está la diferencia? ¿Es que Dios empoderó más a unos que a otros? No, el Espíritu Santo cae sobre todos nosotros en igual medida, pero la decisión de apartarnos de nuestra naturaleza pecaminosa compete con cada quien. Por eso algunos testifican de que la muerte no tiene poder. Otros no pueden decir el mismo testimonio. Por eso algunos testifican que ya son libres.
otros todavía andan esclavos. ¿Me está escuchando? Cuando Pablo piensa en sarc, déjeme hacerle una aclaración. No está pensando exclusivamente en los pecados sexuales o corporales, porque algunos solamente llaman la carne a la fornicación o al adulterio. Ese hermano es carnal porque anda tirándole piropos a todo el mundo. Esa no es la única faceta de la carne. De hecho, el listado que Pablo nos da en Gálatas 5 del 19 al 21 nos habla mucho mejor de lo que él considera el conjunto del resultado en la carne. Entonces Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero escuchen, hasta ahí los que ya conocemos. Y luego viene idolatría, hechicerías, y viene una tan práctica: enemistades, pleitos, celos. Para el que dice que sin celos no hay amor. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire esta tan simpática: envidias. ¿Cierto? No falta el que dice: la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿no? Bueno, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sí, cuando Pablo habla de la carne, está hablando de algo mucho más amplio. La carne es todo lo que nos aparta de Dios y de Cristo. Todo. Y cuando yo comienzo a argumentar y justificar algo que desagrada a Dios, eso es una señal de carnalidad en mí. Cuando yo comienzo a decir: ay, sí, pero es que el chisme es delicioso. ¿Qué sería de la vida sin el chisme? De vez en cuando no está mal. Cuando yo comienzo a decir, por lo menos en Colombia lo dicen, no sé acá cómo si se entiende la expresión: una canita al aire una vez al año no hace daño. ¿Ya ha escuchado eso o no? ¿Sí? Una canita al aire, eso una vez al año no hace daño. Cuando yo comienzo a argumentar todo esto, estoy dando señales de que mi vida espiritual necesita mejoría, cuando menos. Porque algunos están dando señales de que su vida espiritual está muerta. Y cuando mi vida espiritual está muerta, entonces la muerte tiene poder sobre mí. Y si usted quiere vencer el poder de la muerte sobre usted, lo primero que usted tiene que atacar es su propia carnalidad. Ahora, el segundo concepto que Pablo nos menciona es espíritu, ¿no? Espíritu, transliterado del griego, se escribe neuma. Pero mírela aquí, no se preocupe, que aquí va a salir neuma. Ya sale. Ahí está. Ah, ya cuando uno hace así. Y neuma quiere decir viento. Pero si se da cuenta que al lado de neuma hay una palabra, ruá. ¿La ve? Esa no es griega, esa es hebrea, esa palabra. Y quiere decir espíritu, solo que en hebreo, ruá tiene una implicación diferente. Ruá en hebreo implica intervención sobrenatural o poder divino. Cuando el Señor dio aliento sobre Adán, ese aliento era aliento de vida. Él sopló sobre Adán. Pero
Pero no era el soplo cualquiera que nosotros podemos hacer. No. Ese ruá que Dios pone sobre Adán es un ruá que va a provocar vida. Cuando Pablo está hablando de espíritu, nos está hablando del espíritu con la connotación de ruá. Él escribe en griego, pero él es judío. Y él está pensando en ese ruá sobrenatural. Y está provocándonos en nosotros una historia. Porque hubo un tiempo en la historia de cada cristiano en la que cada persona creyente ha estado a merced de su propia condición pecadora. Hubo un tiempo, casi todos nosotros, puede ser antes de Cristo en nuestra vida, en el que el pecado nos es tan normal que simplemente no nos damos cuenta que nos esclaviza. Es como el que dice: yo puedo dejar de fumar cuando quiera, y empieza a intentarlo y no lo logra. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, y empieza a intentarlo y no lo logra. Yo puedo dejar de ver pornografía cuando yo quiera, intenta y no lo logra. Porque muy pocas personas son conscientes que el pecado esclaviza. Hubo un tiempo en el que, siendo esclavos, ni siquiera éramos conscientes de ello. Pero en ese sentido aparece la ley para cada cristiano. Esa etapa difícil en donde todo es malo. Esa etapa difícil donde comenzamos a descubrir que codiciar es malo, mentir es malo, envidiar es malo, chismosear es malo, tener resentimientos es malo. Y comenzamos a descubrir que todo está malo. Pero el objetivo de esa ley es básicamente hacerme consciente de que yo estoy esclavo, porque hay personas allá afuera que están esclavas pero no lo saben. ¿Me siguen? Hay personas allá afuera que están esclavas de sus dolores, de sus enfermedades, de sus amarguras, y sin embargo están diciendo: yo no necesito a Dios. Allá afuera hay personas que están diciendo: ¿y para qué Dios? Yo me basto a mí mismo. Y sin embargo están postradas a una situación que cada vez les duele más. Pero un día tú decides aceptar a Cristo. Y cuando decides aceptar a Cristo, entonces comienzas a descubrir que aquí es malo, aquí es malo, aquí es malo. Y el propósito, como lo dice Pablo en Gálatas 3, es que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y ese encerrarlo todo bajo pecado es para que tú descubras, y yo descubra, que sí necesitamos a Dios. Sí lo necesitamos. La ley entonces lleva a descubrir tu condición de muerte, tu estadía de separación. Y entonces comienzas a descubrir un mensaje de paz que de repente no es tan real en tu vida. Pablo habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú no has tenido paz en ¿cuántos años? Una Biblia que te dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Y tú te sientes postrado en el lodo de tu situación hace mucho tiempo. Y te das cuenta que la Biblia habla de muchas cosas que no necesariamente has vivido. La Biblia habla de personas que fueron liberadas de su depresión, de su angustia. Y tú todavía estás viviendo eso. Y entonces uno que otro toma conciencia de esto y cuestiona: ¿pero por qué a este sí y a mí no? Eso le pasó al profeta Habacuc. ¿Por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué el rico? ¿Por qué el malo prospera? Eso le pasó a Asaf. Este actúa mal y sin embargo cada vez está creciendo más. Entonces te das cuenta que unos reciben y otros como que no. Y el propósito de Dios no es que sientas que hay discriminación.
El propósito de Dios es que veas que sí lo necesitas. Porque cuando una persona dentro de la iglesia ha decidido vivir íntimamente con Dios, esa persona termina venciendo el poder de la muerte. Entonces tú estás esclavo a la muerte y te sientas al lado de alguien que tiene una sonrisa todo el día sonriendo. Y tú dices, ¿cómo puede estar tan feliz? Eso ya es hipocresía. Es que es imposible ser tan feliz. Es que me cae mal, se le ve tan feliz que me cae mal. Pero resulta que esa persona que se sentó al lado eventualmente sí es feliz. Y eventualmente esa persona sí descubrió que se puede vencer a la muerte, que la muerte no tiene poder sobre tu vida. Pero la muerte no tiene poder sobre tu vida cuando tú decides dejar de moverte en tu propio punto de vista, en tu propia naturaleza, y asumes un paso de fe, y entonces te entregas al Espíritu de Dios. Porque Pablo dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es ahí cuando sucede, cuando comienzas a cuestionar tu propia lógica y comienzas a aceptar en fe la lógica divina. Es que mi propia lógica dice que hay cosas que no se pueden aceptar, hay errores o pecados que yo no puedo perdonar, agresiones contra mí que no puedo perdonar. Mi lógica me dice, yo tengo dignidad, pero la lógica del Señor dice, perdona. La lógica del Señor dice, confía en mí. La lógica del Señor dice, descansa en mí. Y cuando tú dejas de pensar con tu lógica y comienzas a adoptar la lógica del Espíritu Santo, entonces va a suceder algo interesante. La muerte comienza a perder poder sobre ti y comienzas a ganar vida. Eso fue lo que nos dijo Pablo. Pablo nos demostró que eso es un proceso que pasa incluso aunque tengas tiempo en la fe. ¿Cómo logró Pablo ver en Juan Marcos, el sobrino de Pedro, a un hombre útil en el ministerio? Yo no sé si usted lo sabe, pero hubo un tiempo en el que Pablo estaba enojado con Juan Marcos. Se enojó con él, porque ellos se fueron, iniciaron un viaje misionero, y a mitad del viaje, ni a mitad, como en el segundo o tercer puerto, Juan Marcos dijo, me voy, ya no quiero seguir en el viaje. Y Pablo se enojó, y se enojó mucho. Cuando fue a iniciar el segundo viaje, Bernabé, el compañero de Pablo, dijo, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, a ese no, ese nos deja tirados, ese no. Y Bernabé defendió a Juan Marcos, y Pablo se paró, a ese no me lo llevan. Pablo estaba molesto con Juan Marcos porque consideraba que había sido irresponsable. Y estamos hablando de Pablo el apóstol, el que ya estaba predicando. Así que él mismo descubrió lo que le está escribiendo a la iglesia en Roma, porque un día dejó de pensar con su lógica humana. Un día dejó de decir, pero yo ¿por qué estoy estigmatizando a Juan Marcos? Él puede ser un hombre bueno. No sé qué le pasó en ese anterior viaje, algo tuvo que haber pasado, pero yo sé que el Señor ha hecho la obra en él. Así que un día Pablo comienza a decirle a sus hermanos, mándenme por favor a Juan Marcos, que lo necesito. Ya lo había perdonado. Y cuando Pablo perdona a Juan Marcos, tiene la libertad de descubrir que es alguien valioso. Cuando tú perdonas a quien te ha herido, tienes la libertad de descubrir que vale la pena, que esa persona es valiosa. Pero eso sucede cuando la muerte ya no tiene poder sobre ti. Y para que la muerte no tenga poder sobre ti, tienes que dejar de pensar
conforme a la carne y tienes que comenzar a pensar conforme al Espíritu. Entonces hubo un momento en el que fuimos absolutamente conscientes de nuestra condición pecaminosa. En ese instante se abre una puerta, y es la puerta del Espíritu Santo que te está diciendo: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por Él. Y te das cuenta que la única manera para vencer la muerte es Cristo. Pero Cristo tiene que controlar tu forma de pensar. No hay otro camino. No hay otra forma de descubrir la respuesta. Si sigues dándole prioridad a tu lógica, la muerte seguirá con poder sobre ti. Alguien tiene que tomar un paso lógico aquí. O lógico no es la palabra, perdón. Alguien tiene que tomar un paso de fe aquí y decirle al Señor: hasta aquí mi lógica, mi fe en ti tiene que ser prioridad. Y si tú me dices que puedo ser mejor, voy a ser mejor. ¿Se da cuenta que algunas personas están frustradas porque están considerando que no sirven para nada? Ya es hora de dejar de creer lo que tus ojos ven, o lo que tus oídos oyen, o lo que tu mente piensa, y es tiempo de comenzar a creer lo que el Señor dice de ti. Porque el Señor tiene pensamientos de bien para contigo, pensamientos de bien y no de mal. Ya es hora de dejar que Él viva en ti. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Hay alguien aquí cansado de todas las consecuencias de la muerte? ¿Cansado de menospreciarse, por ejemplo? ¿O cansada? ¿Hay alguien aquí que ya siente agotamiento de tanto resentimiento que está cargando aquí adentro? ¿Hay alguien aquí que ya siente agotamiento de tantos errores que comete? ¿Hay alguien aquí en esa situación? Entonces es la oportunidad perfecta de mirar cara a cara a la muerte y decir: ya no tienes poder sobre mí. Porque hoy decido creer lo que el Señor cree de mí. Hoy decido vivir lo que Él me pide que viva y caminar en función de lo que Él me pide que camine. Hoy comienza una etapa de vida en mí donde empiezo a amarme más y amar a los que están conmigo y amar a Dios por encima de todo. Hoy es un día de nuevo nacimiento. ¿Puede cerrar sus párpados un instante, por favor? Yo le voy a pedir a Edison que me acompañe un instante, por favor. Usted necesita recibir la administración de Dios hoy. Necesita ser tocado por su presencia. El único camino para que usted termine descubriendo una plenitud se llama Jesucristo. El único camino para que las promesas de la Biblia se cumplan en su vida se llama Jesucristo. Estamos haciendo una transmisión, se ve por YouTube, y estoy feliz porque se ve bien. Para eso compramos unas cámaras. Ahí hay una, mire. Pero resulta que para que las cámaras pudieran transmitir necesitábamos una capturadora de video. Y no teníamos la capturadora de video. Teníamos la cámara. Teníamos el computador, se compraron computadores nuevos. Y estábamos frustrados porque con cámaras nuevas no lográbamos hacer una transmisión.
Poníamos tutoriales donde nos enseñaban a hacer transmisiones sin capturadora de video. Pero la imagen era tan cortada, tan... Teníamos los recursos y no lográbamos proyectar o usar las cámaras. Hasta que finalmente entendimos que si no comprábamos una capturadora de video, no lo íbamos a lograr. ¿Sabe? El recurso para ser libre del pecado, de la amargura, del dolor, ese recurso está allí. Y el Señor lo puso hace 2000 años a su disposición. Y siempre ha estado allí. Es como la capturadora que usted todavía ha decidido no adquirir, o de pronto ya la tiene. Pero solo cuando usted decide decirle a Cristo: no solo creo en ti como mi Salvador, ahora decido dejar que tú gobiernes mis pasos. Solo en ese momento usted está logrando adquirir el recurso para vivir lo que aquí dice. Sí, porque aquí dice muchas cosas, ¿no? Algunas hasta increíbles. Que yo pueda tener paz en medio de la tormenta. Que yo pueda ver al Señor como mi pastor que me lleva a delicados pastos. Pero necesitan la capturadora. Y la capturadora de video en este caso se llama Jesucristo. Sin Cristo no vas a hacer conexión entre lo que necesitas y lo que la palabra de Dios te ofrece. Así que alguien hoy tiene que decirle al Señor: yo ya te recibí en mi corazón, ya tú eres mi Salvador, pero te quiero decir que seas mi soberano, mi monarca, mi rey. Dirige mis pasos. Yo me dejo dirigir, porque quiero vivir. Quiero vivir.